los misterios de Egipto y la maldición de los faraones. El desierto egipcio parece eterno. Sus dunas se desplazan con el viento, pero nunca pierden la memoria. Allí, bajo capas infinitas de arena, se ocultan los restos de una civilización que durante más de 3000 años dominó el valle del Nilo, erigiendo monumentos que desafiaron al tiempo. Entre ellos se alzan pirámides tan perfectas que aún hoy desconciertan a los ingenieros modernos, templos cubiertos de jeroglíficos que narran historias de dioses y reyes, y tumbas talladas en la roca que guardan tesoros inimaginables. Los antiguos egipcios veían la muerte como un viaje, no como un final. Sus faraones, considerados encarnaciones de los dioses, se preparaban para cruzar hacia la eternidad. Para lograrlo, se rodeaban de todo lo necesario: oro, alimentos, armas, perfumes, amuletos y estatuas que cobrarían vida en el más allá. Y, sobre todo, protegían sus tumbas con advertencias, palabras talladas en piedra, fórmulas mágicas y conjuros inscritos en los muros. No eran simples inscripciones decorativas, eran amenazas, mensajes que decían: quien cruce esta puerta sin ser llamado, conocerá la furia de los dioses. El misterio de esas maldiciones fascinó durante siglos, pero cobró fuerza en tiempos modernos, cuando la arqueología comenzó a abrir tumbas selladas durante milenios. El hallazgo más célebre fue el de la tumba de Tutankamón, en 1922, y los sucesos extraños que lo rodearon hicieron que la leyenda se convirtiera en un mito vivo: la maldición de los faraones. Para entender la fuerza de estas maldiciones, hay que remontarse al corazón de la religión egipcia. Para ellos, el cuerpo era solo un recipiente, pero debía preservarse para que el alma pudiera regresar en la eternidad. Por eso desarrollaron la momificación, un proceso complejo que incluía extraer los órganos, secar el cuerpo con natrón y envolverlo en telas impregnadas de resinas. El alma del faraón, llamada Ka, necesitaba ese cuerpo como punto de anclaje en el otro mundo. Si era destruido, el faraón se perdería en la nada. Esa obsesión hizo que sus tumbas se convirtieran en auténticas fortalezas espirituales. Las pirámides, como las de Giza, no eran meros sepulcros, sino enormes máquinas cósmicas alineadas con las estrellas. Más tarde, en el Valle de los Reyes, las tumbas fueron ocultas bajo la roca, pintadas con escenas del Libro de los Muertos, conjuros, mapas del más allá y advertencias destinadas a espantar intrusos. Los egipcios sabían que los saqueadores eran inevitables. Por eso, además de trampas físicas, dejaron trampas espirituales. Algunas tumbas llevaban maldiciones explícitas, como la hallada en Saqqara. Todo aquel que entre en esta tumba sin pureza será devorado por cocodrilos, hipopótamos y serpientes. Otra, en una mastaba de Giza, decía: la ira del dios Anubis caerá sobre quien ose profanar este lugar. Para los antiguos, estas advertencias no eran metáforas, sino realidades. Creían que las palabras tenían poder y que inscritas en piedra podían activar fuerzas invisibles. Durante siglos, las tumbas permanecieron ocultas. Viajeros griegos y romanos habían explorado algunas, pero no comprendieron el poder de lo que habían visto. En la Edad Media, las momias incluso fueron trituradas para preparar supuestos remedios medicinales en Europa. Fue en el siglo XIX, con el auge de la egiptología, cuando comenzaron las excavaciones sistemáticas. Arqueólogos, aventureros y saqueadores competían por abrir tumbas y enviar los tesoros a museos. Pero junto a las riquezas aparecieron rumores. En 1699, un viajero relató que tras comprar 2 momias en Alejandría, su barco sufrió tormentas y desgracias hasta que decidió arrojarlas al mar. En 1864, el arqueólogo francés Auguste Mariette describió la inscripción en una tumba en la que se advertía: la muerte llegará en alas veloces a aquel que perturbe al faraón.
Estas historias eran tomadas como curiosidades, pero todo cambió en 1922, cuando una tumba intacta apareció en el Valle de los Reyes. Howard Carter llevaba años buscando sin éxito. Financiado por Lord Carnarvon, un aristócrata británico, había explorado gran parte del valle sin resultados. Muchos pensaban que no quedaban tumbas sin saquear, pero Carter insistía en que el joven faraón Tutankamón, que murió con apenas 18 años, debía tener una tumba en algún lugar. Finalmente, el 4 de noviembre de 1922, los obreros encontraron escalones tallados en la roca, ocultos bajo restos de chozas antiguas. Tras semanas de trabajo, Carter y su equipo llegaron a una puerta sellada con los cartuchos reales. Al retirarla, aparecieron tesoros que nadie había visto desde hacía más de 3 milenios. Estatuas de oro, cofres, camas rituales en forma de animales, carros de guerra, joyas, y en el centro un sarcófago que contenía 3 ataúdes, el último de ellos, hecho completamente de oro macizo. El mundo quedó fascinado. Los periódicos describieron el hallazgo como el descubrimiento arqueológico del siglo. Pero pronto, el brillo del oro quedó ensombrecido por la sombra de la maldición. Apenas unos meses después de abrir la tumba, Lord Carnarvon sufrió una picadura de mosquito en la mejilla. Al afeitarse, se cortó sobre la herida, que se infectó gravemente. La infección derivó en septicemia y tras varios días de fiebre, murió en El Cairo el 5 de abril de 1923. La prensa estalló. Los periódicos comenzaron a hablar de la maldición de Tutankamón. Corrió el rumor de que, en el momento exacto de su muerte, todas las luces de El Cairo se apagaron misteriosamente. Incluso se dijo que, en Inglaterra, su perro favorito aulló y cayó muerto la misma noche. Los escépticos lo llamaron coincidencia, pero para la opinión pública era la confirmación de que los antiguos dioses habían despertado. Tras Carnarvon, otros miembros del equipo y visitantes de la tumba también sufrieron destinos extraños. El magnate George J. Gould enfermó de fiebre tras visitar la tumba y murió poco después. Arthur Mace, miembro del equipo de Carter, contrajo una enfermedad repentina y falleció en 1928. El egiptólogo Hugh Evelyn White, que también había trabajado en el sitio, se quitó la vida en circunstancias turbias, dejando una nota en la que supuestamente decía que no podía soportar el peso de la maldición. El príncipe Ali Kamel Fahmy Bey, que había estado presente en las excavaciones, fue asesinado en Londres en un escándalo que ocupó los titulares. La lista continuaba con accidentes, enfermedades y muertes prematuras de personas vinculadas directa o indirectamente con el hallazgo. Aunque Carter vivió hasta 1939 sin sufrir desgracias aparentes, el mito ya había echado raíces. La tumba de Tutankamón estaba protegida por fuerzas invisibles que castigaban a los intrusos. La ciencia buscó respuestas. Algunos investigadores sugirieron que las tumbas cerradas por siglos contenían mohos, bacterias y gases tóxicos acumulados. Al abrirlas, los arqueólogos pudieron inhalar esporas letales. Se descubrió, por ejemplo, que ciertas momias contenían esporas del hongo Aspergillus flavus, capaz de producir infecciones respiratorias graves. Otros hablaron de arsénico en las paredes o de bacterias como las pseudomonas. Pero incluso estas teorías no explicaban todos los casos. No todos los que entraron murieron. Carter, por ejemplo, sobrevivió casi 2 décadas después del hallazgo. Además, algunas muertes parecían demasiado rápidas o extrañas para ser explicadas solo por infecciones. La duda persistía. ¿Era ciencia, coincidencia o realmente una maldición? Las inscripciones halladas en otras tumbas alimentaban el misterio. En la tumba de la princesa Amenerdis, en Tebas, aparecía una advertencia. Cualquier hombre que entre en esta tumba con malas intenciones, la serpiente lo morderá, el cocodrilo lo devorará y el hipopótamo lo aplastará.
En otra tumba en Saqqara, un sacerdote escribió: «Quien dañe este lugar será maldito en esta vida y en la próxima». Los arqueólogos encontraron que muchas tumbas contenían no solo tesoros materiales, sino también objetos mágicos, estatuas de guardianes, cuchillos rituales, amuletos con fórmulas sagradas. Todo estaba diseñado para proteger al faraón en su viaje y al mismo tiempo impedir que extraños se beneficiaran de lo que había sido enterrado. La maldición no se quedó en Egipto. Con el traslado de objetos a museos de Europa y América, comenzaron a circular historias de infortunios. En el Museo Británico, algunos vigilantes aseguraban escuchar lamentos en la sala egipcia. En el Louvre, se hablaba de estatuas que parecían moverse en la penumbra. En el Museo Egipcio de El Cairo, guardias de seguridad han narrado haber sentido miradas invisibles mientras patrullaban las salas vacías de noche. Algunos sostienen que los sarcófagos parecen emitir un frío inexplicable, incluso en el calor sofocante del verano. Los objetos malditos también llegaron a manos privadas. Se cuenta que una momia adquirida por un coleccionista británico fue conocida como la momia maldita del Titanic, pues supuestamente estaba destinada a viajar en el barco hundido en 1912. Aunque los historiadores discuten la veracidad de la historia, la leyenda creció y contribuyó a reforzar el temor a las reliquias egipcias. El propio Tutankamón sigue siendo un misterio. Ascendió al trono siendo un niño, heredando un Egipto convulsionado por las reformas religiosas de su predecesor, Akenatón. Su reinado fue breve y murió con apenas 18 años. Su cuerpo mostró signos extraños: fracturas, quemaduras en los huesos y resinas calcinadas dentro del sarcófago. Algunos creen que murió en un accidente de carro de guerra. Otros sugieren un asesinato. El hallazgo de su momia calcinada alimenta teorías de un entierro apresurado, quizá tras un fuego químico espontáneo. Sea cual fuere la verdad, Tutankamón pasó a la historia no por lo que hizo en vida, sino por lo que sucedió con su tumba en la muerte. La maldición de los faraones se convirtió en uno de los mitos más influyentes del siglo XX. Fue tema de películas, novelas y documentales. Inspiró relatos de momias vengativas, exploradores malditos y tesoros prohibidos. Para algunos, es solo superstición alimentada por coincidencias y por la prensa sensacionalista. Para otros, es la prueba de que los antiguos egipcios sabían manejar fuerzas que hoy apenas comprendemos. Lo cierto es que, real o no, la maldición cumple su objetivo original: proteger el descanso de los faraones. Incluso los arqueólogos más escépticos confiesan que, al entrar en una tumba, sienten un silencio especial, como si alguien los observara desde las sombras. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete. No olvides activar la campanita.